Hola, ¿qué tal, compañeros y maestros? Nosotros vamos a presentar el problema número 1, que consiste en demostrar que la norma 1 de X también es una norma que pertenece a Rn. Mis compañeros son Valderas Ortiz Jesús, Rojas Dayú Héctor, Trejo Roa Leonardo y su servidor Solís Jiménez Milton. ¿Qué cosas debes saber? Espacio vectorial. Un espacio vectorial es el objeto básico de estudio en álgebra lineal. A los elementos de los espacios vectoriales se les llama vectores. Sobre los vectores se pueden realizar dos tipos de operaciones, la multiplicación por escalares y la adición. El vector está comprendido por la dirección determinada por la recta del soporte, la orientación o sentido que está determinada por la flecha, el punto de aplicación que está determinado por el punto de origen del segmento que forma el vector y por último, la longitud o módulo. Es el número positivo que representa la longitud del vector. Espacio euclidiano. En geometría, espacio de 2 o 3 dimensiones en el que rigen los axiomas y postulados de la geometría euclidiana. Un espacio en cualquier número finito de dimensiones en el que los puntos están definidos por coordenadas, una por cada dimensión. Norma, magnitud o longitud de un vector. La definición general de norma se basa en generalizar a espacios vectoriales abstractos el concepto de módulo de un vector de un espacio euclídeo. En un espacio euclídeo, los vectores son representados como segmentos orientados entre puntos del espacio euclídeo. Dado un vector de un espacio vectorial euclídeo, la norma de un vector es definida como la distancia en línea recta entre dos puntos A y B que delimitan al vector. Condiciones para la norma. De la longitud euclídea se extraen entonces las condiciones que debe cumplir la longitud de un vector o norma vectorial en un espacio vectorial. Estas condiciones siempre son positivas e independientes de la orientación de la medición. La longitud es directamente proporcional al tamaño y entre dos puntos será menor o igual que la suma de longitudes desde estos mismos dos puntos a un tercero distinto de ellos. Propiedades de la norma. En Rn, toda la norma tiene las siguientes propiedades para todo x y y que pertenecen a Rn y todos los escalares C. Una de las propiedades es x igual a 0, x es diferente de 0, positividad, homogeneidad y desigualdad triangular. A continuación, les voy a presentar los diferentes tipos de norma. Existen tres, pero nosotros solo nos vamos a enfocar en dos. La primera siendo la norma euclídea, que nos dice básicamente que es la suma de todas las entradas del vector elevados al cuadrado y al resultado de eso sacarle la raíz cuadrada. Como resultado nos daría la norma euclídea. Y la segunda que vamos a ver es la norma del valor absoluto, y es en la que nosotros vamos a basar nuestra demostración. Básicamente es que el valor absoluto de cada entrada se va a sumar y eso nos va a dar la norma del valor absoluto. Y aquí colocamos unos ejemplos, siendo la norma 1 de x la norma del valor absoluto. En este caso el valor absoluto de menos 5 más el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de menos 2 nos da un resultado de 10. Y siendo la norma 2 de x la norma euclídea, pues las entradas se elevan al cuadrado, o sea, menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, y a esa sumatoria se le puede sacar raíz, pero pues en este caso lo elevamos a la potencia de 1/2, que es prácticamente lo mismo, y como resultado nos da 38 elevado a la 1/2. Demostración. Tenemos que demostrar que la norma 1 de x también es una norma que pertenece a Rn y para eso debemos ver si cumple las propiedades siguientes. La norma de x es igual a 0.
para esto, si tenemos un vector x1, x2 a xn, cuya norma 1 es 0, que es el 0 real, entonces habría que concluir que ese vector x1, x2 a xn es un vector 0 de Rn. Esto es equivalente a decir que el vector x1, x2 a xn es realmente el vector 0, 0, 0 de Rn, ya que al ser cada entrada igual a 0, da como resultado el vector 0 o nulo. La propiedad de positividad. Esto explica que las entradas que son mayores a 0 te da como resultado la norma de x un número positivo, ya que al sumar números positivos, sea 1, 2, 3, 4, 5 hasta la enésima, te va a dar por obvias razones un número mayor a 0. La tercera propiedad es la propiedad de homogeneidad. Nos dice que si C pertenece a R y X es un vector en Rn, entonces la norma de C por X va a ser igual al valor absoluto de C por la primera entrada y así hasta que se llegue a la enésima entrada, dándonos como C por X a la N. Lo que se puede hacer aquí es factorizar la C y entonces nos queda el valor absoluto de C por la primera entrada, así hasta llegar hasta la entrada enésima, que es lo mismo a decir C, bueno, el valor absoluto de C por la norma de X. Y la propiedad quedaría como el valor absoluto de C por la norma de X es igual a la norma de C por X. La cuarta propiedad, desigualdad triangular. Hay que probar la desigualdad triangular, o sea que hay que partir de la norma 1 de la suma de los vectores x1, x2 a xn y y1, y2 a yn. Esto en norma 1. Y esto es igual o menor a la norma 1 de x1, x2 a xn, más la norma de y1, y2 hasta yn en norma 1. Y ya para concluir el tema, nos percatamos que al investigar o indagar más acerca de cualquier tema nos ayudó a comprender el tema seleccionado, asimismo a tener una visión más amplia y mejorada acerca de lo que se va a hacer o cómo se quiere hacer. Enfocándose más hacia el tema de la norma que fue el que nos tocó, el hecho de investigar sobre el qué es o cómo funciona nos dio la respuesta y solución de la simbología empleada, así como un mejor entendimiento. A su vez llegamos a la respuesta de cómo se utilizan los vectores, o la norma en su caso, en la industria para resolver tanto problemas de estática, álgebra, física y cinemática, entre otras. A su vez, el cómo se emplea en el sector profesional, ya sea en la geografía, la economía, la aeronáutica y la navegación. Sin más por el momento, es todo de nuestra parte y agradecemos mucho su atención.